El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy a través de la liturgia de la palabra que se nos presenta tanto en la lectura del profeta Jeremías como en el Evangelio, el testimonio supremo de la fe en dos hombres, Jeremías y Juan el Bautista. No tienen miedo y si lo ante la obediencia al Señor, ante la lealtad con el Señor, y además ante la promesa que el Señor les está haciendo o les ha hecho de mantenerse fieles hasta el fin, y recibirán la corona de la gloria que no se marchita. Juan el Bautista es intimidado, digámoslo así, no solamente por muchos que no querían escucharlo, sino por el mismo rey. Y de hecho lo manda a apresar, lo mete a la cárcel, y aunque reconoce que es un profeta, luego se deja convencer de Herodías y termina decapitándolo. Jeremías está siendo presionado también por los jefes del pueblo, por los sacerdotes, los mismos profetas. Y seguro que estos mismos profetas, intimidando a Jeremías, pues lanzaban sus profecías en nombre de Dios para decirle que estaba equivocado y que ese no era el camino y que estaba en un error. Y sin embargo, Jeremías está convencido de la palabra que ha recibido del Señor, porque de él la está escuchando y es Dios mismo quien lo está enviando. Y no se dejan intimidar ninguno de los dos. Juan el Bautista termina siendo decapitado. Jeremías también termina entregando la vida por fidelidad al Señor. A Jeremías lo asesinan, lo matan y muere como mártir. ¿Cuál es el destino de un cristiano que quiera ser fiel? El de perderlo todo en este mundo. Por eso el Señor dice que quien no pierde su vida por mí y por el Evangelio, pues tampoco la podrá encontrar. Quien pierde su vida por mí y por el Evangelio,
la encontrará. Porque el que guarde su vida, la perderá. Y hay a muchos cristianos que hoy les encanta guardar la vida, guardarse para el mundo, vestirse de camaleón de todos los colores posibles en un mundo relativista para poder simpatizar con los de un grupo, con los del otro, para evitarse en problemas, para evitarse en persecución, para evitarse en juicios, para evitar la calumnia, para evitar la crítica. Y a la vez terminan traicionando al Señor, negándolo, como siempre se hace, con tal de conservarse en ellos mismos, con tal de conservar su propia imagen, con tal de conservar la aceptación que tienen de los hombres en este mundo, que tienen de las instituciones, que tienen de los poderosos. Pero la vida cristiana que el Señor nos pide vivir es una vida cristiana contracorriente. Estos días, por una de las homilías, escribía una señora y me decía: Padre, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago si en mi propia casa ya me están señalando, ya me están acusando, me están diciendo que soy demasiado fanática? Hay gente que se me acerca en la confesión o en la consejería espiritual y me dicen: Padre, es que en la comunidad en la que yo pertenezco me están diciendo que soy demasiado fanático, que uno no puede ser exagerado. Sacerdotes que se me acercan, religiosos, religiosas que se me acercan y me dicen: Padre, es que me dicen que soy fanático, que uno no puede ser tan exagerado. Y es verdad que vivir la fe hoy de manera fiel al Señor, vivir de manera coherente al Evangelio, es un escándalo, es una vergüenza, y una vergüenza aún dentro de la misma iglesia, para muchos sacerdotes, para muchos religiosos, para muchos disque fieles cristianos, disque fieles católicos. Pues que católicos que tendrán, bueno, solo el Señor lo sabrá. Pero es que lo más raro hoy, lo más raro sería que nos estuvieran aplaudiendo. Lo más raro sería que estuviéramos siendo aceptados, porque si estamos siendo aceptados por el mundo, ojo, a lo mejor estamos caminando al estilo del mundo. Si estamos siendo aplaudidos por el mundo y por quienes viven relativistamente la fe, si estamos siendo simpáticos para ellos, es porque estamos caminando para el mismo lado. Porque fíjense lo que nos trae hoy el Evangelio. Dice que la hija de Herodías, incitada por su madre, le dice a Herodes que quiere la cabeza de Juan el Bautista. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta cabeza, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Saben qué nos está diciendo el mundo hoy? A muchos de nosotros, y eso es puro espíritu mundano, que lo ha venido denunciando el Papa Francisco. El espíritu mundano nos dice: dame en una bandeja la cabeza de Cristo. Entrégame en una bandeja la cabeza de la verdad. Entrégame en una bandeja, entrégame las verdades de la fe católica. Entrégame en una bandeja todas las verdades que la Iglesia ha predicado, que la Iglesia ha conservado, que la Iglesia ha vivido y que la Iglesia ha testimoniado. Porque ya no hay que aprender a vivir la santidad en este contexto. No hay que mirar a los santos en su contexto porque no nos sirve. Entrégame en una bandeja toda esa tradición viva de la Iglesia, ese patrimonio espiritual de la Iglesia. Me decía alguien: Padre, es que ya la Iglesia no necesita Santa Catalinas de Siena. Necesita más que eso. Necesita Cristos vivos. Necesita testimonio cristiano. Pero ¿saben para qué me lo decía? Para rebajar la fe cristiana, para rebajar la exigencia cristiana, para rebajar la exigencia de la fe católica, para decir que había que callar y que hoy no podíamos hablar desde los púlpitos la verdad. Y alguien supuestamente cristiano, pues el Señor le dice al profeta, a los profetas y sobre todo a Isaías: levanta la voz, grita a este pueblo,
Dile a este pueblo en qué error ha caído. Y se lo dice también al profeta Jeremías. Hoy hay muchos perros mudos y de esa mudez le van a dar cuentas al Señor, porque es una mudez que está omitiendo la verdad para entregar en una bandeja la cabeza de Cristo, la cabeza de la verdad que la iglesia ha defendido. Hoy hay muchos perros mudos que con tal de que no les fastidien y les incomoden, se callan y dejan de ladrar para que el mundo pueda ladrar, para que el mundo pueda intimidar, para que el mundo pueda morder, para que el mundo pueda destruir la fe en el corazón de muchos cristianos. Me pidieron que le diera una enseñanza en un retiro a unos seminaristas. Y yo les decía a ellos que iban en camino de vía al sacerdocio tenían que saber a qué Dios nos llamaba a los sacerdotes. Miren, a nosotros los sacerdotes, por el orden del ministerio, por esa gracia sobrenatural que se nos dio en el ministerio sacerdotal, se nos capacitó con la triple munera o la capacidad para ejercer la triple misión que tiene todo sacerdote. Y es la capacidad de gobernar. Nosotros por eso hacemos parte de la jerarquía eclesiástica, pero no gobernar al estilo del mundo, como los dominadores de este mundo. Cristo nos enseñó cómo se ejerce el gobierno y el poder en la iglesia y en el ministerio sacerdotal. El capítulo 13 del Evangelio de San Juan nos lo enseña claramente. Abajo, tirados en el piso, lavando los pies de los discípulos y secándolos con una toalla, sirviéndoles. Y sobre todo ese servicio y ese poder se manifiesta en el ejercicio mismo del ministerio, en el testimonio. Los sacerdotes no vivimos para vivir como los gobernantes de este mundo, en los aplausos, en las calles de honor, con tapetes, con procesiones. No. Cristo nos llamó a ejercer la autoridad de la humildad, la autoridad de la muerte, muriendo a nosotros mismos, desapareciendo para la simpatía de este mundo, desapareciendo para los honores de este mundo, desapareciendo para los halagos de este mundo, para las alabanzas de este mundo. Para eso nos capacitó como gobernadores. Y en todo el sentido de la palabra, el sacerdote, por su ministerio sacerdotal, es configurado con Cristo como gobernante, pero gobernante al estilo de la humildad, no apareciendo por encima de los demás. Es que es tan triste hoy en la iglesia ver cómo se ejerce el poder. El poder se ejerce de una forma abusiva, explotando a los demás, explotando a las ovejas, tomándose la leche de las ovejas, tomando la lana de las ovejas, pero no entregándose por las ovejas. Y nos hemos vuelto sacerdotes de selfies, nos hemos vuelto sacerdotes de redes sociales, nos hemos vuelto sacerdotes de tendencias en Facebook, en Twitter. Esa no es la forma de gobernar para la cual Cristo nos capacitó. El sacerdote también es configurado en la misión con Cristo pastor. Cristo pastor para guiar. Cristo pastor para regir el rebaño. El sacerdote es el primero que tiene que dar testimonio de la entrega a Cristo y por eso se convierte en un auténtico guía. El sacerdote es el primero que tiene que dar testimonio del amor por la Eucaristía y darlo todo por la Eucaristía, no al estilo de hoy, de muchos pastores que ante los ultrajes, los abusos que recibe la Eucaristía, se esconden cobardemente. No a ese estilo. Nuestro pastor es verdaderamente pastor porque iba adelante, dando la vida por las ovejas, dando la vida por sus amigos, entregándolo todo. ¿Dónde se manifiesta verdaderamente la vida del sacerdote? Cuando ese es capaz de ofrecerse, de entregarse por la verdad, de entregarse por la verdad de Dios, por Dios mismo y por las almas. Y también el Señor nos configura a los sacerdotes
en el ministerio sacerdotal con la misión de enseñar, pero no de enseñar cualquier cosa. Los sacerdotes no podemos enseñar cualquier cosa. Tenemos que enseñar la fe que la iglesia en primer lugar escuchó del Señor. La fe que la iglesia recibió del Señor. La fe que la iglesia porta por haberla recibido de nuestro Señor. No podemos predicar cualquier cosa. No podemos enseñar cualquier cosa. No podemos transmitir cualquier cosa. Tiene que ser la fe idéntica, tal y cual como Cristo la transmitió. Por eso en la iglesia hablamos de la transmisión, ¿sí? Así como se nos transmite. El sacerdote tiene que enseñar la fe que la iglesia acogió, no cualquier otra fe. No la fe que nos quieren imponer hoy los relativistas. No la fe que nos quieren transmitir los mentirosos de este mundo. Porque también están transmitiendo una fe, pero a su manera. Esa fe es del mundo, esa fe es de los hombres, no es la fe transmitida por Cristo. La fe que nosotros los sacerdotes debemos predicar fielmente es la fe que la iglesia recibió, que la iglesia acogió, así como la escuchó y la acogió la Santísima Virgen María. Al mismo ejemplo de ella. Esa fe que la iglesia también nos corresponde enseñar, la fe que la iglesia vivió. Por eso a los sacerdotes cuando nos ordenan y en el ministerio del lectorado y luego en el ministerio del diaconado nos entregan la palabra y nos dicen, vive lo que predicas, vive lo que predicas. Y en esto sí tiene razón la gente, tiene razón nuestro pueblo fiel en reclamarnos a nosotros los sacerdotes, y háganlo, ustedes tienen el deber de ir a reclamarnos a los sacerdotes cuando no nos vean viviendo de manera coherente con nuestra fe. Por eso la ordenación es pública, para que la iglesia la vea y para que la iglesia se dé cuenta del compromiso público que nosotros hacemos, tanto religiosos como sacerdotes y obispos también. Entonces, esa fe la iglesia también la vivió y la ha testimoniado. Esa fe que la iglesia vivió es la fe que la iglesia también predicó, y por eso nosotros no podemos predicar otra cosa diferente, así nos parezca bonito lo que dicen, hermoso, simpático, muy espiritual, pero si no coincide con la fe que la iglesia predicó, tampoco podemos traicionar a nuestra iglesia. Y por eso hoy se nos pide en una bandeja esa fe que la iglesia ha escuchado, que la iglesia ha acogido, que la iglesia ha predicado y que la iglesia ha testimoniado incluso con el martirio, con la sangre. Por eso el día del juicio, allí estará presente la iglesia. Allí estará presente. Alguien me decía, padre, es que yo no sabía estas cosas que usted tanto decía y por eso yo pues no las creía, pero ahora me choqué y me di duro, porque en verdad usted tenía la razón, y bueno, yo sé que el Señor no me va a pedir cuentas a mí de eso, porque usted sí lo sabía, yo no lo sabía. No. Todos tenemos en la justicia divina las mismas vías del conocimiento, a todos se nos revelan de la misma manera, que seamos sordos, que seamos soberbios, que seamos duros de corazón para escuchar la palabra del Señor, ese es otro cuento. Y lo que hay hoy es un nivel de sordera, de soberbia, de endurecimiento, de idolatría personal, al nivel más alto. Y cuando uno está sumido en la soberbia, cuando nos cerramos en nosotros mismos, cuando nos empecinamos en nuestro propio criterio, no tenemos capacidad de escuchar a Dios como lo escuchó la iglesia. No tenemos la capacidad de acoger su palabra como la acogió la iglesia. No tenemos la capacidad de vivirla como la vivió la iglesia. Lo peor que le está pasando a esta humanidad de hoy es el nivel de idolatría en el que está. Y nos incita, y nos pide a todos que vivamos en esa misma dimensión. Y esto ha invadido, miren, si ha entrado en la misma iglesia,
si ha entrado en la iglesia jerárquica esto, si ha entrado hoy en la vida consagrada todo esto de una manera fuertísima, si ha entrado esto hoy dentro de las esferas mismas de la Iglesia Católica, ¿qué decir de comunidades, movimientos, grupos que hay alrededor de la iglesia? De esto no se está salvando nadie, nadie. Esto ha permeado todas las esferas y la iglesia misma ha sido muy humilde en reconocerlo. Ninguno de los últimos papas que hemos tenido ha desmentido esto y lo han reconocido, ni lo han evadido. Antes lo han intentado combatir con mucha humildad. Pero ¿qué pasa? Que hoy nosotros no aceptamos, no escuchamos nada que tenga tono de corrección, nada que tenga un tono de verdad, que saque y desenmascare nuestro error, que deje al desnudo nuestro corazón para que se vea la miseria en la que estamos y la traición en la que vivimos y la apostasía en la que vivimos. Eso no lo tolera este mundo, eso no lo toleramos hoy. Si nos van a hablar cosas románticas, sí. Si nos van a decir que somos santos, sí. Si nos van a decir que nos vamos a salvar sin esfuerzo, si nos van a decir que vamos a llegar al nivel más alto del cielo sin esforzarnos, sin arrepentirnos, sin convertirnos, eso sí nos gusta. Eso sí le gusta a la gente de este tiempo. A la gente de este tiempo le encanta todo eso, pero no le encanta la verdad del Evangelio, y por eso Jeremías termina hoy apresado y a punto de morir. Y por eso Juan el Bautista termina degollado y le quitan la cabeza. ¿Y saben por qué? Porque muchos hoy, muchos, no pocos, muchos, hace tiempo dejaron de amar al Señor. Ya no les arde su corazón por el Señor ni por su palabra, pero sí les encantan las cosas mundanas. Y si es el mundo, y si es el espíritu del mundo, maravilloso. Ahí sí hay entusiasmo, si hay pasión, si hay entrega. Si es a la hora de buscarnos a nosotros mismos, ahí sí hay fuerzas, ahí sí saca la gente entusiasmo y ahí sí saca la gente dinamismo. Pero si es a la hora de entregarnos al Señor y vivir para el Señor, no hay ánimos para nada. Pobre generación. Con razón aquellas palabras del Señor se pueden aplicar con mucha verdad. Generación perversa y adúltera. Porque esta palabra es actual hoy. Así como la mamá de Herodías instigó a su hija para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista, así lo están haciendo hoy todos los que viven en el error y en la mentira. Nos instigan para que traicionemos al Señor, para que lo neguemos, para que nos acobardemos de la verdad del Evangelio. Y ayer nos decía San Mateo que Jesús se retiró de allí y no quiso hacer más milagros en ese lugar. Hay gente que ya está muerta en vida y por ningún lado encuentra la forma de resucitar. No le sale, por la tibieza, es pura tibieza. Eso es puro adormecimiento espiritual al nivel más alto. Esa es pura frialdad espiritual al nivel más alto. Y el diablo feliz, feliz, porque eso es conquista para él. Y es una conquista alta. Pidamos unos por otros. Hoy más que nunca tenemos que suplicar la misericordia al Señor los unos por los otros. Y hagámoslo desde la Eucaristía. Porque el destino de esta humanidad, si no nos convertimos, va a ser muy terrible. Más terrible de lo que estamos viviendo. Colombia, hace algún par de años no tenía el conflicto que tiene hoy. Y eso que se firmaron los acuerdos de paz, ¿sí? Y eso que muchos estaban alabando todo este proceso de paz, hoy tenemos un conflicto más terrible que hace 4 años. Hoy en Colombia hay una degradación moral más terrible que hace 4 años. Hoy en Colombia hay no nos confiemos ni hagamos caso de tanta mentira que están diciendo. Colombia hoy no es más católica que hace 4 años. Colombia es menos católica que hace 4 años. En Colombia hay menos temor del Señor y hay más desobediencia al Señor que hace 4 años. Y nuestro país tendrá que purificar todo esto. Todas estas desobediencias al Señor tendrá que repararlas. Ayer lo decía, hoy lo vuelvo a repetir, los colombianos y sobre todo los católicos,
Los católicos nos hemos preparado una bebida que nos la vamos a tener que tomar. Nos la vamos a tener que tomar para reparar la desobediencia al Señor, para reparar la infidelidad al Señor, para reparar la infidelidad al corazón de Jesús. Pero no crean esa mentira, no la crean, que es una mentira. Colombia hoy no es más católica. Colombia hoy es menos católica. ¿Habrá masa? Sí, eso sí habrá mucho, pero es que la masa no dice nada. La masa no dice nada. Habría que mirar en cada individuo, en cada fiel, cómo está su fe. Miren, yo aquí todos los días escucho la degradación familiar, la perversión de los jóvenes. Hoy las familias no saben qué hacer con el tema de la drogadicción, de la perversión sexual de los jovencitos. Se disparó a un nivel más alto. Ahí está, sigan votando por candidatos que promueven todo esto. Sigan entregando su libertad y su voluntad a estas proposiciones perversas que destruyen la familia, destruyen los... Y después van y votan y dicen, pero ¿por qué? Mire, padre, mi hijo está perdido en la droga. ¿Para qué haces esto? Esa bebida nos la vamos a beber, nos la vamos a tomar. ¿Cómo es posible que católicos, cómo es posible que tienen al diablo metido ahí destruyéndole a sus niños, a sus jóvenes, pervirtiéndolos sexualmente a través de los medios de... Y llega un candidato y propone la ideología de género y toda la perversión sexual? Vamos a dar el voto por el mal menor. Y después a quejarse. ¿Por qué se quejan? ¿Por qué se quejan si lo hicieron? Ustedes, quien votó, escoge esto. Esto es lo que escoge para sus hijos, para sus niños, para sus familias, para su pueblo. Cada uno se escoge el gobernante que se merece. Y el mal menor, ¿quién dijo? Es que yo no sé de dónde los católicos están sacando eso. La iglesia nunca le ha apostado al mal menor. Nunca. La iglesia le apuesta al bien, porque el bien perfecciona, santifica. Es una mentira envuelta, disfrazada, vestida de católica, vestida de cristiana, y hasta de la Virgen la visten. Pero es una mentira. El mal viene del diablo. El mal no viene de Dios. Dios nunca nos pide que optemos por el mal, ni siquiera menor en ningún grado. El mal no es una opción para los cristianos. Yo no entiendo cómo predicadores católicos, cómo promueven esta barbarie. No entiendo. No entiendo que busquen en la Biblia a ver dónde Dios nos invita a hacer el mal. Jamás. Esto no viene de Dios. Esto no es evangélico. Esto no es cristiano. Busquen, yo los reto a que busquen en la Biblia a ver dónde Dios nos invita a optar por el mal. Siempre el llamado de Dios, siempre, desde el principio al fin de la palabra, es llamándonos a la perfección, a la santidad. Pero ahí está, nos dejamos instigar de esta Herodías. Ella le aconsejó, y hay muchos dando malos consejos hoy, muchos sacerdotes también, predicadores católicos, y mucha gente cayendo en esta barbarie. Y ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Así lo están haciendo muchos hoy. Así lo han hecho. Y no podemos dejarnos aconsejar mal aconsejados. Y quien sigue estas cosas es porque tiene su corazón lejos del Señor. Quien tiene el corazón cerca del Señor no cae en estas mentiras. Y hay movimientos políticos, disque católicos, de católicos no tienen nada, es una mentira bien envuelta y bien disfrazada de relativismo. Pero ¿cómo es posible que engañen a la gente de esta manera? Y sin tantos santos. ¿Cómo es posible a Santo Tomás malinterpretado? ¿Cómo es posible que hagan esto? No engañen a la gente. No engañen a la gente, que el Señor nos invita a vivir la perfección cristiana. Nos invita a vivir la coherencia moral, la verdad moral. Ahí está San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor. Todo el capítulo segundo lo dedica a denunciar estas cosas. Me decía alguien, padre,
es que usted tiene que ser más prudente, no se ponga a alborotar el avispero. San Juan Pablo II nunca le hizo una denuncia pública al comunismo. Como que no conocen a San Juan Pablo II, ni nunca lo han escuchado. Parece que esos nunca lo han escuchado. Vayan, miren las encíclicas sociales de él. Vayan, mírenlas, no sean mentirosos, no engañen a la gente, no la engañen. Y no pongan a decir al magisterio de la iglesia lo que la iglesia ha sido muy valiente. Y por eso a la iglesia le han intentado quitar la cabeza más de una vez. Eso es una mentira. San Juan Pablo II, desde que era arzobispo en Cracovia, claro, desde el amor, pero siempre dijo la verdad. Nunca cayó la verdad y nunca dejó de denunciar el error. Nunca lo dejó de hacer. ¿Por qué el Papa Benedicto XVI hoy está como está? Porque nunca dejó de denunciar el error. Y hoy hay mucho católico cobarde. Porque claro, como les interesan todos los beneficios de este mundo, por eso se quedan callados. ¿Qué pasó en la época constantiniana y luego después cuando su hijo Constancio gobernó? Muchos católicos inconformes con el imperio se fueron a las cuevas y se los decían en la cara a los emperadores. Católicos, se los decían. San Hilario, por ejemplo, le escribió una carta al hijo de Constantino y no le faltó al respeto, pero le dijo que con todos esos lujos y comodidades estaba llevando la iglesia al infierno. Por eso lo peor que le puede pasar a la iglesia, lo peor es enmaridarse con el Estado. Eso es lo peor. La iglesia está abierta al diálogo, pero dentro de ese diálogo la iglesia se mantiene en su identidad cristiana y la iglesia no renuncia a su verdad cristiana. Y si el Estado le dice, bueno, cállese un poquito el evangelio, hable de esto, otro, no. La iglesia tiene libertad religiosa que le viene de Dios mismo. Yo no voy a callar la verdad del evangelio. A San Juan Pablo II intentaron callarlo primero de manera diplomática, ¿sí? Y como no pudieron diplomáticamente, porque seguía hablando y cada vez con más fuerza, entonces lo mandaron a asesinar para callarlo y tampoco pudieron con él. ¿Y saben por qué? Porque era un hombre fiel al Señor, porque nunca buscó el amparo de los hombres. San Juan Pablo II nunca buscó el amparo de los hombres. Muy de madrugada, lo encontraban muy de madrugada, lo encontraban tendido ante Jesús Eucaristía en el Santísimo. Se rezaba los 4 rosarios diarios y hasta más. Eso era San Juan Pablo II. No, como el salmista no ponía su confianza en los hombres. Nosotros, los católicos, no podemos buscar sombra en los hombres. Eso es lo peor que nos puede pasar. Nuestra única sombra es el Señor y la Virgen. Cuando uno busca la simpatía de los hombres, uno pierde libertad. Uno pierde libertad. No, nosotros no podemos buscar eso. Lo peor que me puede pasar a mí como sacerdote es eso. Lo peor, perder libertad para hablar, por tener simpatía con los demás. Yo quiero, a las almas las quiero, a las personas las quiero, a todos los quiero, pero la verdad del evangelio yo no la negocio, no la voy a negociar por nada del mundo. ¿Sí? Así me quedé solo. Hoy alrededor, miren, muy cerca, calumnias, difamaciones, calumnias, porque son calumnias. Es que ni siquiera difamación, es calumnias. Ay, ¿yo qué puedo hacer? Pobres almas que se dejan envenenar de eso, yo rogaré por ellas. Yo rogaré por esas personas. Es lo que puedo hacer en compasión por ellas. ¿Dejarme intimidar? No. ¿Y saben por qué? Porque intentaron diplomáticamente hacerme callar. Diplomáticamente y muy caritativamente, ¿sí? Pero no. Es que es la fidelidad a Dios, es lo que Dios nos pide, que es la verdad de la iglesia. Y nosotros no podemos ceder, así perdamos amistades, amigos. Al fin de cuentas lo que nos interesa es ganar almas para el cielo, para la salvación eterna. Eso es lo que nos interesa. Entonces yo aquí todas las personas siempre las traigo a la Eucaristía, siempre. Como tengo el deber de orar porque Jesús me lo pidió, que ruegue por todos ellos, lo hago con todo el corazón y con toda el alma. Los traigo aquí a la Eucaristía, es el mejor regalo que les puedo hacer. Jesús Eucaristía, aquí los traigo. Pero nosotros no podemos callar la verdad. Y no podemos vender al Señor. Y no podemos entregar al Señor en una bandeja.
No podemos entregar la cabeza de la iglesia, nuestra madre, la iglesia, en una bandeja, porque podemos perder la salvación. Y Jesús dice, quien se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante los ángeles que están delante de mi Padre de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.